En la mansión más fría de la ciudad, donde el mármol brillaba más que las sonrisas y el silencio pesaba más que cualquier palabra, nadie se atrevía a hablar de Dios. No era una regla escrita en la pared. Pero todos la conocían. Los jardineros la conocían. Los cocineros la respetaban. Los choferes bajaban la voz cuando pasaban frente al despacho principal. Y las niñeras que habían trabajado allí antes habían aprendido lo mismo de la peor manera. En esa casa, los sentimientos se escondían, las lágrimas se secaban solas y la fe no tenía permiso para entrar. El dueño de aquella mansión era Adrián Vallejo, un multimillonario famoso por su genio, su fortuna y su corazón cerrado. Había construido un imperio desde cero. Lo llamaban brillante. Lo llamaban invencible. Pero detrás de su traje perfecto y su mirada de hielo, vivía un hombre que ya no creía en nada que no pudiera tocar, comprar o controlar. Muchos pensaban que lo tenía todo, pero nadie veía lo que faltaba. En el piso de arriba, lejos de las reuniones, los negocios y los contratos, vivían los únicos dos seres capaces de alterar el aire de aquella casa. Sus pequeños gemelos, Mateo y Marina, dos niños de 7 años con ojos tristes, sonrisas escasas y una soledad demasiado grande para su edad. Ellos no necesitaban juguetes nuevos. No necesitaban una habitación enorme. Necesitaban algo que ningún dinero había logrado darles. Calor, consuelo, esperanza. Y entonces llegó Lucía. Una mujer joven, sencilla, con zapatos gastados, manos trabajadoras y una voz suave que parecía traer paz incluso antes de hablar. Había sido contratada como la nueva empleada doméstica, nada más. Limpiar, ordenar, servir. Esa era su tarea. Pero desde el primer día, los gemelos se sintieron atraídos por ella de una manera extraña. Como si su presencia les recordara algo que nunca habían tenido, o algo que habían perdido antes de aprender a nombrarlo. Lucía no hacía grandes discursos. No hacía promesas. Solo miraba a los niños como si realmente los viera. Y fue precisamente eso lo que cambió todo. Porque una noche, detrás de una puerta entreabierta, en una casa donde la fe estaba prohibida y el dolor mandaba en silencio, Adrián escuchó algo que hizo hervir su sangre. La nueva empleada estaba enseñando a sus hijos a rezar. Lo que pasó después dejó a toda la mansión en shock. Pero lo que Adrián descubrió esa misma noche fue algo que ni todo su dinero lo había preparado para enfrentar. La mansión Vallejo era inmensa, elegante y perfecta por fuera. Desde la calle, parecía un lugar de ensueño, con ventanales altos, jardines impecables y una fuente de piedra que nunca dejaba de correr. Pero por dentro, aquella casa no se sentía viva. Era hermosa, sí, pero fría. Cada paso sonaba vacío, cada habitación parecía guardar una tristeza que nadie se atrevía a nombrar. Adrián Vallejo había levantado su fortuna en menos de 15 años. Venía de la pobreza, de noches sin comida, de promesas rotas y de una infancia donde aprendió a no esperar ayuda de nadie. Trabajó, cayó, se levantó y llegó a la cima. Para el mundo, era un ejemplo de disciplina. Para sus empleados, era un hombre duro. Y para sus hijos, era apenas una sombra elegante que pasaba por el comedor antes de desaparecer otra vez en llamadas y reuniones. Mateo y Marina eran gemelos idénticos solo en apariencia. Mateo era callado, observador, como si siempre estuviera pensando algo que no sabía cómo decir. Marina, en cambio, intentaba sonreír más, como si quisiera tapar con dulzura el dolor que le apretaba el pecho. Los dos habían perdido a su madre cuando eran muy pequeños. Apenas la recordaban. Una voz, un perfume, una canción lejana. Nada más. Desde aquella pérdida, la casa cambió. Adrián dejó de celebrar cumpleaños, quitó los cuadros familiares de los pasillos y convirtió el dolor en una pared imposible de cruzar. Nunca habló mal de la madre de los niños, pero tampoco volvió a nombrarla. Era como si, para seguir viviendo, hubiera decidido borrar cualquier cosa que pudiera romperlo. Por eso, los niños crecían rodeados de lujos y faltos de ternura. Tenían profesores privados,
una sala de juegos, ropa cara y todo lo que el dinero podía ofrecer. Pero no tenían a nadie que se sentara a escuchar sus miedos por la noche. Las niñeras iban y venían. Algunas eran demasiado estrictas. Otras no soportaban el ambiente. Ninguna duraba mucho. Cuando Lucía llegó, nadie esperaba nada especial. Tenía 28 años, venía de un barrio humilde y llevaba una pequeña medalla escondida bajo la blusa. No hablaba más de lo necesario y su mirada transmitía una calma poco común. La administradora de la casa le explicó las reglas con tono serio. Puntualidad, respeto absoluto y nada de involucrarse más de la cuenta con los niños. El señor Vallejo no tolera que el personal cruce ciertos límites, le dijo. Lucía asintió. Necesitaba ese trabajo. Su madre estaba enferma. Las medicinas eran caras. Y ella había prometido que haría lo que fuera necesario para cuidarla. Así que aceptó cada regla sin discutir. Sin embargo, desde el primer día sintió algo extraño al ver a los gemelos sentados solos frente a una mesa enorme, comiendo en silencio, como dos pequeños invitados en su propia casa. Marina fue la primera en hablarle. ¿Tú también te vas a ir pronto?, preguntó, con una inocencia que dolía. Lucía se quedó quieta unos segundos. No lo sé, princesa, respondió con suavidad. Pero mientras esté aquí, voy a tratarte con cariño. Mateo levantó la mirada por primera vez. Y aunque no dijo nada, sus ojos parecieron aferrarse a esa promesa. Durante los días siguientes, Lucía cumplió con cada tarea. Ordenó habitaciones, limpió salones y aprendió el ritmo de la casa. Pero también empezó a notar lo que otros preferían ignorar. Los niños casi no reían, dormían mal y hacían preguntas que nadie contestaba. Una tarde, mientras doblaba ropa, escuchó a Marina preguntarle a su hermano en voz baja. ¿Tú crees que mamá todavía puede vernos? Lucía sintió un nudo en la garganta. Y entendió, en ese instante, que el problema en aquella casa no era el silencio. Era el dolor que ese silencio escondía. Lo que ella no sabía era que, al intentar consolar a dos niños rotos, estaba a punto de despertar la herida más profunda del hombre más poderoso de la ciudad. Con el paso de los días, la presencia de Lucía empezó a cambiar pequeños detalles en la mansión. No eran grandes cambios. No eran cosas que se vieran desde lejos. Pero sí se sentían. El desayuno dejó de ser un momento completamente mudo. En la habitación de juegos comenzaron a escucharse risas cortas, tímidas, como si los niños estuvieran recordando cómo sonaba la alegría. Incluso algunos empleados comentaban, en voz baja, que la casa parecía menos pesada cuando ella estaba cerca. Lucía nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No buscaba llamar la atención de Adrián ni desafiar sus reglas. Pero le resultaba imposible ignorar a Mateo y Marina. Los veía comer sin hambre, mirar por la ventana durante largos minutos y abrazar sus almohadas por la noche como si buscaran refugio. Había una tristeza antigua en ellos, una tristeza demasiado grande para su edad. Una noche, mientras ordenaba el cuarto de los gemelos, escuchó un sollozo ahogado. Marina estaba despierta. Tenía los ojos llenos de lágrimas y apretaba una foto vieja que había encontrado dentro de un libro. Era una imagen borrosa de su madre sonriendo junto a los dos bebés en brazos. No quiero olvidarla, dijo la niña, con la voz rota. Tengo miedo de olvidarla. Lucía se sentó al borde de la cama. No la vas a olvidar, susurró. Pero papá nunca habla de ella, intervino Mateo desde su cama. Cuando preguntamos, se pone serio. Es como si mamá hubiera hecho algo malo. Aquellas palabras golpearon a Lucía por dentro. No sabía toda la historia. No conocía el dolor de Adrián. Pero sí sabía que dos niños no debían crecer creyendo que el amor desaparece por culpa de alguien. Entonces hizo algo que llevaba días conteniendo. No dio un sermón. No intentó cambiar sus creencias. Solo les habló de esperanza. Les dijo que a veces, cuando el corazón está muy triste y no encuentra respuestas, ayuda a cerrar los ojos y hablar con sinceridad.
Hablar con la madre que extrañaban. Hablar con el cielo. Hablar con Dios, si querían. No como una obligación, sino como un abrazo invisible. Mateo la miró con cautela. ¿Rezar sirve de verdad? Lucía sonrió con ternura. No siempre cambia lo que pasa afuera. Pero muchas veces cambia lo que duele aquí adentro. Y puso una mano suave sobre su pecho. Esa noche, los gemelos le pidieron que les enseñara. Lucía dudó. Recordó la advertencia de la administradora. Recordó la fama de Adrián. Recordó que ella necesitaba ese empleo más que cualquier otra cosa. Pero al ver los rostros frágiles de los niños, decidió que había momentos en que callar era otra forma de abandonar. Así que les enseñó una oración sencilla, nacida más del consuelo que de la religión. Una oración de niños heridos. Una oración para sentirse acompañados. Gracias por cuidar a mamá, repitió Marina con los ojos cerrados. Y por favor, cuida también a papá, porque está triste y no lo dice. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban. Mateo bajó la cabeza. Y si mamá puede escucharnos, dile que yo sí me acuerdo de su canción. En ese mismo instante, al otro lado de la puerta entreabierta, una sombra se detuvo. Era Adrián. Había regresado antes de una reunión cancelada. Iba subiendo las escaleras cuando escuchó la palabra que más odiaba desde hacía años. Dios. Se quedó inmóvil. Luego oyó la voz de Lucía guiando aquella oración. Su rostro se endureció. Una furia antigua, oscura, casi salvaje, subió por su pecho como una llama. Para él, aquello no era inocencia. No era consuelo. Era una invasión. Un límite roto. Un veneno entrando en la mente de sus hijos. Todo lo que había mantenido fuera de esa casa había regresado en la voz de una empleada que apenas llevaba unos días allí. Abrió la puerta con fuerza. Los niños se sobresaltaron. Lucía se puso de pie de inmediato. Adrián tenía la mandíbula tensa y los ojos llenos de rabia contenida. ¿Qué cree que está haciendo?, preguntó, con una voz tan fría que heló la habitación. Marina se abrazó a su hermano. Lucía tragó saliva. Solo intentaba calmarlos. No le pagué para llenarles la cabeza de supersticiones, espetó él. Le pagué para limpiar esta casa, no para predicar en ella. Mateo quiso hablar, pero el miedo lo paralizó. Lucía respiró hondo y bajó la mirada. Sabía que había cruzado una línea. Lo que no sabía era que, detrás de aquella ira brutal, no había solo rechazo. Había una herida que todavía sangraba. Y muy pronto, esa herida iba a abrirse por completo. El silencio después del grito de Adrián fue insoportable. La habitación de los gemelos, que unos segundos antes estaba llena de ternura y susurros, se convirtió en un lugar helado. Marina empezó a llorar en silencio. Mateo apretó las sábanas con fuerza. Lucía permaneció quieta, con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que el corazón le golpeaba con violencia. Adrián no levantó más la voz. Y eso fue aún peor. Mañana no quiero verla aquí, dijo, mirando a Lucía con dureza. La administradora le entregará lo que se le debe. Aquellas palabras cayeron como una sentencia. Marina se bajó de la cama de inmediato. No, gritó, corriendo hacia él. No la eches, papá, por favor. Era la primera vez en mucho tiempo que una de sus hijas le suplicaba algo con tanta fuerza. Pero Adrián no reaccionó. Se quedó rígido, como una estatua incapaz de sentir. Lucía se agachó para abrazar a la niña. Está bien, mi amor, le dijo en voz baja. Tranquila. No está bien, intervino Mateo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ella no hizo nada malo. Solo nos ayudó. Adrián cerró los puños. Aquello lo desarmaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No soportaba ver a sus hijos aferrándose así a alguien que acababa de llegar. No soportaba escuchar esa palabra, ayuda, como si él no hubiera hecho todo lo posible por protegerlos. Pero el problema era justamente ese.
Había confundido proteger con cerrar, amar con controlar, y sanar con olvidar. Sin responderles, salió de la habitación y bajó al despacho. Allí, como tantas otras noches, intentó refugiarse en el trabajo. Encendió la pantalla, revisó correos, firmó documentos. Pero no podía concentrarse. La voz de Marina seguía golpeando en su mente. La oración de los niños seguía resonando en sus oídos. Y, más que nada, una frase le había atravesado el pecho como un cuchillo. Cuida también a papá, porque está triste y no lo dice. Adrián se sirvió un vaso de agua. Le temblaban las manos. Hacía años que nadie se atrevía a nombrar su tristeza. Ni siquiera él mismo. Abrió un cajón con brusquedad, buscando calmantes. Pero en vez de eso, encontró algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Una carta doblada, amarillenta, escondida entre papeles antiguos. La carta de Elena. Su esposa. La madre de Mateo y Marina. Sus dedos se quedaron inmóviles. No quería leerla. Nunca había querido. Aquella carta había llegado al hospital el mismo día que ella murió. Una enfermera se la entregó horas después, diciendo que Elena la había escrito por si algo salía mal. Adrián la guardó, roto por dentro, y jamás volvió a abrirla completa. Solo había leído las primeras líneas antes de llenarse de rabia. Ahora, sin saber por qué, la desplegó. La letra de Elena era suave, temblorosa. Adrián, si estás leyendo esto, entonces yo ya no pude quedarme contigo. Y sé que vas a enojarte con Dios. Sé que vas a querer cerrar el corazón para no sufrir más. Pero por favor, no les enseñes a nuestros hijos a vivir sin esperanza solo porque tú estás herido. Adrián sintió que el aire le faltaba. Siguió leyendo, esta vez con los ojos húmedos. Yo sé que dejaste de creer el día que murió tu madre y nadie vino a salvarla. Sé que desde entonces pensaste que el cielo estaba vacío. Pero no conviertas ese dolor en herencia para nuestros niños. Si un día ellos preguntan por mí, diles que los amé. Si un día lloran por mí, déjalos hablar con Dios aunque tú no puedas. No los apartes de la fe solo porque tú te sientes abandonado. El vaso cayó al suelo y se rompió. Adrián retrocedió como si esas palabras quemaran. Nadie sabía eso. Nadie sabía que de niño había rezado toda una noche para salvar a su madre enferma, y que ella había muerto al amanecer. Nadie sabía que ese fue el día en que enterró su fe, su inocencia y su confianza en cualquier cosa invisible. Y nadie sabía que, cuando Elena murió años después a pesar de todas las oraciones de ella, su odio hacia Dios se volvió total. Por eso había prohibido cualquier mención de fe en la casa. No por orgullo, por dolor. Un dolor tan viejo que se había vuelto ley. En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta del despacho. Era Mateo. El niño tenía los ojos rojos, pero caminó hasta él con una valentía que no parecía propia de sus 7 años. Papá, dijo en voz baja, ¿tú odias a Dios, o lo odias porque no te devolvió a mamá? Adrián sintió que el mundo se detenía. Porque por primera vez, su hijo no le estaba hablando como a un hombre poderoso. Le estaba hablando como a un hombre roto. La pregunta de Mateo se quedó suspendida en el despacho como una verdad imposible de esquivar. Adrián no respondió de inmediato. Miró a su hijo, pequeño, frágil, con el cabello desordenado y los ojos llenos de miedo. Pero no era solo miedo. También había valor. El valor silencioso de un niño que ya había sufrido demasiado y que, aún así, seguía buscando a su padre detrás del muro. Vuelve a tu habitación, dijo Adrián al fin, con la voz más baja de lo normal. Pero Mateo no se movió. No quiero que Lucía se vaya, susurró. Cuando ella habla con nosotros, la casa se siente menos triste. Aquellas palabras fueron más duras que cualquier reproche. Porque eran verdad. Adrián apretó la carta de Elena entre las manos. Por primera vez en muchos años, sintió vergüenza. No la vergüenza de perder dinero, ni de cometer un error de negocios. Era una vergüenza más profunda.
La de descubrir que había llenado la vida de sus hijos con comodidades, pero no con consuelo. La de entender que había convertido su herida en una prisión para ellos. Mateo bajó la mirada. Yo sé que estás enojado, dijo. Pero mamá no se pondría feliz si echas a alguien por enseñarnos a hablar cuando estamos tristes. Adrián cerró los ojos. Aquella frase se parecía demasiado a Elena. Demasiado. Unos segundos después, escuchó pequeños pasos corriendo por el pasillo. Marina apareció en la puerta, abrazando una manta contra su pecho. Detrás de ella venía Lucía, intentando detenerla sin atreverse a entrar del todo al despacho. Perdón, señor, dijo Lucía. Intenté que se quedara arriba. Pero Marina ya estaba frente a su padre. Tenía las mejillas mojadas. Papá, dijo con la voz temblorosa, si la despides, ¿quién nos va a ayudar cuando te extrañemos aunque estés en la casa? Esa pregunta terminó de romperlo. Porque era eso. Exactamente eso. Sus hijos lo extrañaban aún teniéndolo cerca. El hombre que había cerrado tratos por millones, que había enfrentado tribunales, enemigos y crisis sin pestañear, sintió que las piernas ya no le respondían. Se sentó lentamente en el borde del sofá, como si de pronto el peso de años enteros hubiera caído sobre sus hombros. Lucía dio un paso atrás, lista para irse si era necesario. Pero antes de hacerlo, habló con respeto. No quise faltarle el respeto, señor Vallejo. Sé que esta es su casa y sus reglas. Solo vi a 2 niños con dolor, y no pude dejarlos solos dentro de ese dolor. Adrián levantó la vista. No había desafío en los ojos de Lucía. Solo sinceridad. Solo compasión. Y eso lo desarmó más que cualquier discusión. Usted no entiende, murmuró él, con la voz quebrándose por primera vez. Yo recé cuando era niño. Recé hasta quedarme dormido. Y mi madre murió. Elena también rezó. Y murió igual. ¿Qué se supone que debía decirles a ellos? ¿Que siguieran creyendo en un Dios que siempre calla? El silencio que siguió fue santo, profundo, doloroso. Lucía no respondió enseguida. No intentó corregirlo ni dar respuestas fáciles. Luego habló con una ternura que casi parecía una caricia. A veces la fe no evita la pérdida, señor. A veces solo nos evita morir por dentro después de perderlo todo. Adrián tragó con dificultad. Marina caminó hacia él y, con una lentitud conmovedora, apoyó su pequeña mano sobre la de su padre. Yo no quiero que dejes de estar triste por mamá, le dijo. Solo quiero que no estés triste solo. Fue entonces cuando el muro cayó. Adrián rompió a llorar. No con elegancia. No en silencio. Lloró como un hombre que llevaba demasiados años conteniendo un océano. Lloró por su madre. Por Elena. Por su infancia robada. Por la fe perdida. Por sus hijos. Por todo el amor que había sentido y todo el amor que había bloqueado por miedo a volver a sufrir. Mateo se acercó primero. Luego Marina. Y por primera vez en años, Adrián abrazó a sus hijos no como un padre que cumple, sino como un padre que por fin se permite sentir. Desde la puerta, Lucía bajó la cabeza y dejó que sus propias lágrimas cayeran en silencio. Porque entendió que aquella noche no había ganado una discusión. Había presenciado un milagro más difícil que cualquier riqueza. El regreso de un corazón. A la mañana siguiente, la mansión Vallejo no parecía la misma. Los pasillos seguían siendo amplios. El mármol seguía brillando. Los cuadros seguían en su lugar. Pero había algo diferente en el aire. Algo pequeño y enorme a la vez. Como si la casa, después de mucho tiempo, hubiera soltado el aliento que llevaba reteniendo durante años. Los empleados lo notaron desde temprano. Adrián bajó al comedor sin teléfono en la mano. Sin prisa. Sin esa barrera invisible que siempre lo acompañaba. Cuando vio a Mateo y Marina ya sentados a la mesa, no siguió de largo como otras veces. Se detuvo. Los observó unos segundos. Y luego hizo algo que nadie en esa casa esperaba. Se sentó con ellos. Los gemelos se miraron entre sí,
sorprendidos. Lucía estaba colocando una bandeja de pan cuando Adrián levantó la vista hacia ella. El silencio en la habitación fue inmediato. Todos esperaban una decisión. Él se puso de pie lentamente. Lucía, dijo, con voz firme, pero distinta, anoche cometí una injusticia. La joven lo miró en silencio. No va a ser despedida. Marina dejó escapar un pequeño grito de alegría. Mateo sonrió por primera vez sin esconderlo. Lucía llevó una mano a su pecho, aliviada. Pero Adrián aún no había terminado. Y quiero pedirle perdón, añadió. No por ser el dueño de esta casa, sino por haber permitido que mi dolor hablara más fuerte que mi humanidad. Nadie dijo nada. No hacía falta. Aquellas palabras ya lo cambiaban todo. En los días que siguieron, Adrián comenzó a hacer lo que durante años evitó. Habló de Elena con sus hijos. Les mostró fotos guardadas. Les contó cómo reía, cómo cantaba mientras cocinaba, cómo los miró por primera vez cuando nacieron. Mateo lloró. Marina también. Pero esta vez no lloraban dentro de un vacío. Lloraban acompañados. Una tarde, Adrián llevó a los niños al viejo cuarto donde se guardaban cajas sin abrir. Allí encontraron juguetes de cuando eran bebés, cartas de Elena y una pequeña caja musical que aún sonaba. Marina la abrazó como un tesoro. Mateo encontró un cuaderno con oraciones escritas por su madre durante el embarazo. Adrián lo sostuvo durante varios minutos antes de entregárselo. Tu mamá nunca dejó de creer, dijo en voz baja. Mateo lo miró. ¿Y tú? Adrián se quedó callado. Luego respondió con honestidad. Todavía no sé cómo creer. Pero ya no quiero seguir huyendo. Y a veces, eso también era un comienzo. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un museo del dolor. No se volvió perfecta. Adrián seguía teniendo noches difíciles. Seguía cargando heridas profundas. Pero empezó a escuchar más. A abrazar más. A trabajar menos cuando sus hijos lo necesitaban. Aprendió que la fortaleza no estaba en no llorar, sino en no esconderse del amor por miedo a sufrir. Lucía siguió trabajando en la casa, aunque ya nadie la veía solo como una empleada. Se convirtió en una presencia querida, en un puente entre la herida y la esperanza. Nunca intentó imponer nada. Solo siguió ofreciendo lo mismo que había llevado desde el primer día. Bondad sincera. Meses después, una noche tranquila, Mateo, Marina y Adrián se tomaron de las manos antes de dormir. No fue una ceremonia grande. No hubo discursos. Solo un momento simple, real, humano. Marina cerró los ojos y dijo: Gracias por mamá. Gracias por Lucía. Y gracias porque papá ya no llora solo. Adrián no pudo hablar. Solo bajó la cabeza. Y en ese silencio humilde, entendió la lección que la vida le había gritado durante años sin que él quisiera escucharla. El dolor puede endurecer un corazón. Sí, pero el amor verdadero, cuando llega con paciencia, humildad y compasión, puede abrir hasta el alma más cerrada. Porque al final, no fue una fortuna la que salvó aquella casa. Fue una oración nacida del sufrimiento. Y ahora que el orgullo había caído y una familia empezaba a sanar, solo quedaba una pregunta más profunda que cualquier riqueza. Si una herida te hizo dejar de creer en el amor, ¿tendrías el valor de abrir tu corazón otra vez, solo porque alguien pequeño e inocente te recordó cómo hacerlo?